Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al 10º episodio de The Marguts, peruanos locos y hambrientos aquí en Italia. Último episodio de esta temporada, pero vendremos en septiembre con nuevos episodios. Hoy, un invitado especial. Aquí, Franz Gutiérrez. Bienvenido, Franz. ¿Qué Gracias. tal? Bien, Eri. Gracias. Gracias por invitarme. Ok, sigla. La temática de hoy, como última temática, algo que seguramente nos ha pasado a varios que emigramos a este país llamado Italia. Llegas para estudiar y terminas trabajando. Y Franz nos va a contar su experiencia. A veces las expectativas no son como después las cosas se dan como la realidad. Y aquí Franz nos va a contar un poco su experiencia, cómo ha sido, qué cosa le ha pasado y anécdotas que ha tenido. ¿Qué tal, Franz? Bienvenido otra vez. Gracias, Eric, por invitarme. De que no te preocupes, Francito. A ver, Francito, comenzamos contando tu historia, ¿no? Mm. Ante todo, ¿cuándo llegas a Italia? Yo llego a Italia el 31, no, el 30 de enero del 2011. 30 de enero del 2011. ¿Y cómo llegas? ¿En Llego, avión? sí, llego en avión, todo en regla, no preocuparte. No me echo el barcone. Ya. A ver, pero, o sea, hay varias modalidades de cómo las personas llegan aquí. Varias llegan sin documentos, por motivos de trabajo. ¿Cómo ha No. sido tu caso? En mi caso, yo he tenido la suerte, porque, digamos, es mucha suerte tener que llegar legalmente, Ok, digamos, a un país como la Italia, porque mi padre hizo ricongiungimento familiare. ok. Que el ricongiungimento familiare, ¿qué cosa es para que puedan entender nuestros amigos? Allora, es prácticamente lo que te la posibilidad del Estado italiano, tú siendo extranjero, te puede traer un familiar en, digamos, cuando es menor de edad, tramite un legame familiare. Puede ser un hijo, puede ser una persona que tal vez mayor con problemas familiares, y así digamos un ejemplo. O sea, el requisito es que tengas un familiar en Italia Sí, cercano, o sea, puede ser, pienso, hermanos o padres, en sí, este caso. Hace una solicitud al Estado italiano, sí. ya que esa persona está legalmente en Italia, Ujú. de poderte traer por motivos familiares, ¿no? Eso Sí, es el ricongiungimento familiar. justo, sí. Ok. Pero tú que estabas en Perú, tenías que, requisito básico, fundamental, tener menos de 18 años cuando se presente la solicitud. Sí, Ok. Y llegaste. llegué acá. ¿Tú llegaste con qué idea? O sea, ¿por qué motivo te trajo tu papá? ¿Tenías otros familiares aquí? ¿Sabes que es una pregunta? Sembrará vacía, ¿no? Solo por estudio, pero yo vine con una idea de que tal vez podía hacer grandes cosas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Cuando eres niño tienes tantos sueños y piensas que basta simplemente ir a otra parte, tener un mejor ambiente, digamos por así decirlo, que te permita expresarte o permita mejorar, pero con el tiempo te das cuenta que más que los factores externos, lo que sirve son los factores internos, lo que tú eres capaz de dar. Ok, vamos más en el detalle. O sea, tú en Perú estabas estudiando. Sí, ¿En qué carrera? ingeniería mecatrónica. ¿En qué universidad? Allora, en la UTP. UTP. Ok, Mm, ya llevabas primer siglo, segundo 3 siglo, semestres. 3 semestres. Sí, Y tú vivías en Perú mi mamá. con tu mamá. Me imagino que tus padres estén separados, ¿correcto? Se podría decir separado, sí. Ok, tu papá estaba en Italia y decide traerte. Sí, digamos que ya era algo que se hablaba ya de tiempo, antes que, digamos, ya 2, 3 años antes de venir acá, de venir al 2011. Ok, o sea, ya estaba decidido, pero faltaba decir cuándo. Llegó la hora que tú viajes Ujú. y la idea es que tú viajes, pero con el propósito de seguir tus estudios. Sí, la idea era esa, sí. Ok, llegaste a Italia y ¿con quién te recibió acá? ¿Con quién estuviste viviendo?
Allora, acá encontré a mi papá, obviamente, a la señora Delta, la actual pareja de mi papá, y a su hermana, a mi hermanastra, pero ahora le digo hermana. Sí, porque así hermana no se da cuenta. Y a mi tío, por así decirlo, el señor Sin Ever. decir, no es Sí. necesario Ok, especificar a mi tío. nombres de las personas. Digamos que encontré a familiares, digamos, porque para mí fue una experiencia nueva de lo que es vivir en familia. Ok, Mm. claro, porque acá yo pienso que a muchos que emigramos, a los jóvenes sobre todo, cuando los padres están separados, nos toca viajar con la idea de encontrar algo mejor, pero nos encontramos a vivir con una familia que en parte no conocemos. O sea, es familia de nombre, de sangre, pero no hemos compartido con ellos, ¿no? Sí. Y me imagino que no es simple al inicio. Como cada cosa nueva, costumbres nuevas, gente nueva, te tienes que adaptar a algo completamente diferente. En este caso, tú estuviste viviendo con la pareja de tu papá Ujú. y las hijas, tus hermanas, no hermanastras, porque eran hijos de la pareja de tu papá, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Y cómo ha sido? O sea, esta experiencia, si tú hay algo que te ha chocado al inicio o ha sido todo, como se dice acá, rosa y fiore, o sea, todo flores y jazmines, todo bonito, hermoso. Rosy Fiore no está, ¿no? Eso te lo puedo asegurar. Pero ha sido una experiencia que, digamos, no es primera vez que he experimentado, ¿no? Digamos que yo era habituado, para mí mi familia era solo mi mamá en Ok, Perú, digamos, hasta la edad de 17, 18 años, hasta los 12 años. Después vino mi papá que había regresado de Italia primera vez y digamos que esta experiencia familiar con más de una persona en casa, al principio me chocó, pero después me comencé a habituar y ya comencé a agarrarle cariño a esa experiencia de compartir un poco así. o sea, ha sido poco a poco. Claro, Le has agarrado cariño a las personas que estaban viviendo contigo, ¿no? sí, les agarré cariño, sí. Ok. Y de ahí tú tenías que comenzar a estudiar Sí, tenía que comenzar a estudiar directamente en septiembre. en septiembre. Sí, Porque tú llegaste en agosto, me no, dijiste. en enero. En En enero. enero del 2011 y digamos que comencé a aprender italiano y también comencé a estudiar los libros para hacer el examen de ingreso de la Politécnico de Milano. Ok, Sí. tu idea acá era estudiar en el Politécnico, ¿en qué área? Ahora, mi idea inicial era continuar con mi carrera, mecatrónica. Pero en esos años, y creo que Ujú. hasta ahora la mecatrónica no existe, no está en el Politécnico de Milano, está en el Politécnico de Torino. Ok. Ahora, ahí me presento un bivio. O me hago 2 horas todos los días de andata, 2 horas de andata y 2 horas de retorno, en total 4 horas. O cambio carrera. Y al final Al final me venció la flojera. Y me cambié de carrera. decidiste cambiar carrera Sí. y te escribiste al Politécnico. Electrónica, sí, electrónica. Entonces la área era electrónica. Sí. Ok. Y tú llegando enero te estabas preparando, o sea, para ingresar a septiembre porque había un test de ingreso. Sí, en ese tiempo era el test de ingreso, el TAL, si no me equivoco, y después viene el TOL, Ok, que era el examen de inglés. El examen de inglés no lo pasé, pero el examen de ingreso lo pasé a la primera. ok. Y comenzaste a estudiar. Sí. Ya. ¿Y cómo fue esta experiencia? O sea, yo me imagino, como a varios pasa, llegan de afuera, una realidad diferente. No sabes hablar muy bien el italiano, porque no sabes hablar muy bien el italiano, estás aprendiendo. Muchos de los estudiantes son todos italianos o a veces también extranjeros, pero que hablan fluido el inglés quizás. Sí. ¿Cómo es eso de poder socializar con ellos, conversar? O sea, porque ahí nace un poco también de una amistad que tienes que va fuera de tu contexto familiar y que a veces ayuda. ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, en mi caso fue un poco diverso. Tú mismo has puntualizado, prima, la habilidad de socializar y conocer, digamos, otras personas, ¿no?
En mi caso, digamos que aprender en frente al italiano no me ayudó tanto y además digamos que yo no soy de la mentalidad tanto de socializar, ¿no? Estaba aprendiendo, digamos, ¿no? En ese tiempo y no podía compartir tantas cosas con los italianos como me hubiera gustado. Ya con el tiempo después ya aprendí más o menos a tratar argumentos para ser sociable más fuerte. Pero digamos en ese tiempo estaba muy verde, digamos. O sea, tú fuiste y hacías lo tuyo y después Sí, basta. digamos, sí. Y eso fue, digamos, yo siempre recordaré que fue uno de los principales causas de por qué no pude nunca concluir, digamos, mis estudios. El tema de socializar. Sí, porque cuando muchas personas, es yo con el tiempo me he dado cuenta que no, en la vida no basta solo ser inteligente o tener talento. Tienes que a veces darte cuenta que no sabes hacer algunas cosas y pedir ayuda te ayuda tanto. Aunque Ok. sea, aunque hagas el ridículo, aunque digamos, sabes hacer tres palabras en italiano, pero pedir ayuda te ayuda tanto. Y yo era cosí cerrado mentalmente en sentido, no es porque me sentía superior, sino que simplemente me da miedo de Ujú. expresarme, que recurría simplemente a los sudamericanos, mexicanos, peruanos, venezolanos, y con todo respeto, pero ellos estaban igual en mi situación, pero Ah, ellos sí eran ya. sociables. O sea, digamos tú que por carácter eras introvertido. Sí, Introvertido se dice, ¿no, Irving? Ok. sí, Y ya eso era una barrera tuya general, ¿no? general, general. Aparte de eso, esto hacía que tú tenías dificultad en socializar con italianos, digamos, por el miedo a hablar mal o pedir algo sin sentido, ¿no es Sí. cierto? Ok. ¿Y esto lograste superarlo en la universidad o cómo No, en la actuaste universidad por tiempo no lo pude superar, lo superé trabajando. con el tiempo? No, trabajando, o sea, claro, con el tiempo, sí. Ha sido más una madurez tuya fuera del mundo universitario. Sí, porque es cuando te encuentras con la realidad que tú comienzas a darte cuenta que en la vida tienes que dejar de sentir miedo y probar. Aunque hagas el ridículo, aunque te sientas mal, aunque, como se dice vulgarmente, pero no te paltees. Ya, Y tienes que hacer eso, porque si no vas a quedar con el deseo, ¿qué cosa hubiera hecho, digamos, no? Porque yo digo, hasta ahora han pasado 7 años, ¿sí? ajá. 7 años desde que dejé de estudiar, que te viene en mente siempre de vez en cuando. No vive con el deseo de decir, me arrepiento de no haber hecho, sino te viene y digo, ¿qué hubiera pasado si en ese tiempo hubiera hecho, esa persona le hubiera pedido ayuda? Ok, Hubiera ido a la reunión a tomar algo, un café, un agua, o si no, digamos que el sábado nos hubiéramos encontrado, no importa, aunque no sabía bailar o no sabía patinar o no sabía jugar boliche, hubiera ido con los demás. ok. Mm. Yo creo que ahora el tema de ¿cómo se puede decir, Irving? Inseguridad en los jóvenes, timidez, ¿no? Sobre todo ahora con las redes sociales, es más fuerte, porque todos se esconden con una cámara, ¿no? Y yo también comparto este tema porque cuando yo también estuve en el mundo universitario, a pesar que pueda ser una persona aparentemente muy sociable, a lo contrario, también era tímido. Y en mi caso, se me vino la idea para poder juntarnos entre sudamericanos, ¿no? De creer algo, de crear algo que nos uniera. En ese tema tratamos de crear una asociación de sudamericanos, de Mm. universitarios sudamericanos, para en parte ayudarnos, porque muchas veces nos veíamos, no nos saludábamos por timidez, otros quizás por orgullo y qué sé yo. Pero al final, cuando creamos este grupo, era algo bonito porque nos apoyábamos también para el estudio, ¿no? Porque uno sabía una cosa, uno sabía otra cosa. Sí, eso es Y verdad. esto a nosotros en ese entonces nos había, bueno, ayudado en este caso. Y hasta el día de hoy, mira, sin pensar, a Irving lo conocimos en ese entonces y al día de hoy él es el filmmaker de este proyecto de Margos, ¿no? A Mm. pesar de 10 años, 15 años.
Y entonces tuviste este problema. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años estuviste estudiando en la universidad, en el Politécnico? Probé por 3 años más un año digo un año porque el Politécnico tiene una política que si tú no apruebas durante 3 años ningún examen, Ujú. se te borra la matrícula. Pero tú por 3 años, o sea, ¿habías aprobado algunos exámenes o estabas... Aprobaba, tú sabes que digamos para mí era nuevo el sistema, ¿no? Porque nunca había visto un sistema con solo 2 exámenes al año más un oral. ¿Cómo funcionaba? O sea, así, a grandes rasgos. Allora, eran 2 exámenes, el parcial y dopo el segundo parcial o el final, dependiendo. Ok. Después venía el oral, cosa que yo nunca era habituado al oral. O sea, el oral es el teórico, ¿no? Sí, Exacto. se En podría decir Perú, ¿cómo lo llaman el en el teórico, sí. No hay oral en Perú. No hay, No pero existe. no existe. Pero si le decimos oral, la gente puede pensar otra cosa. Va a ver, ya, El examen teórico. ya, si te has habituado con el tipo oral, ya no sé. Sí, No, pero es siempre, o sea, siempre teórico. O sea, oral o escrito, sí. siempre teórico. Sí, en el teórico digamos que nunca he tenido muchos problemas. Aprobaba, pero en En el el- oral es el que O siempre... sea, en Italia los exámenes son teóricos. O sea, por prácticos, nosotros entendemos escritos, ¿no? Claro, Preguntas y tú escribes. Al oral, que le llamas, es el profesor te pregunta y tú respondes verbalmente. sí, digamos que el oral, al menos me recuerdo el oral, 2 orales, el de análisis matemático, punto. El profesor te decía de las 50 teorías que te daban, que demostraciones que había hecho en las clases, tú tenías que explicarlo exactamente en 2 o 3. De los 53 tenías que explicarle. Sí, eran aleatorias. Ok, claro, te viene lo que cae. Sí. ¿Y qué tal? Digamos que yo soy más del método práctico. Sé resolver en esa época, porque ahora ya no, porque ahora ya dejé de practicar, pero en esa época yo, digamos, me daban ese bloqueto de mil ejercicios de hacer. Los hice todo y no hay ningún problema para mí resolver problemas. Digamos, mientras era el examen una hoja de papel, escribir yo lo hacía. Prendía 26, 28, no sí, porque me recuerdo el primer examen de análisis matemático, 14, porque digamos me había descuidado, pero después el segundo prendí un 28 y me sumó la media y hice un 24 de media. O sea, para entender, acá los exámenes se evalúan del 18 al 30 como voto máximo, ¿no? Aprobado. 18 es el... 30 y lode si es ya que le Sí. dejas la hoja limpia al profesor, ahí le pone una corona, pero en tu caso entonces si es un 24, 25 es una Digamos evaluación que... elevada, una Como un evaluación. 15, ¿no? Como un 15 en Perú, porque en Perú ¿cómo es? De 15 a No, No, de 11 a 20. de Ah, 11 no, a no. 20 en la 11 universidad, aprobado. ¿O no? en la universidad, Creo que sí. sí, sí. Sí. de 11 a 20 en la universidad. Sí, de 11 a 20, sí. Ya, entonces un 15 es un 16 es un 24, 25, es una Sí, pero buena eso nota. fue en mi primer año, te digo. Ya. Tu dificultad no era el escrito, tu dificultad era el Hablar. hablar, ¿no? Sí. No, pero ya en mi caso era teórica, porque yo siempre he sido de las personas que, aunque en Perú, digamos, en los proyectos, yo era la que hacía toda la base de cálculos, me decía. Yo prefería hacerme, aunque también el doble del trabajo, digamos, del proyecto, pero todo esto que hacerme la parte que era para mí la más difícil, porque no lograba hacer tipo observación. Ok, pero por lo que puedo entender, la dificultad que tú tenías, que yo pienso lo tengan miles de jóvenes, ¿ah? Sobre todo quien tiene, digamos, es más introvertido, menos sociable por timidez, etcétera, es que te ponías, no es que no estudiabas, tú estudiabas, me imagino, ¿no? Sí, Pero en ese momento quizás no sabías expresarte bien, te ganaba la timidez, los nervios, la ansiedad y ya, se te ponía la pantalla blanca. sí. Y tú, ya que ha pasado tanto tiempo, a un joven que está estudiando ahora o que quiere estudiar y que digamos tenga ese mismo problema, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo lo podría superar? O sea, si tú le tienes que dar, digamos, unos tips, uno o dos tips, ¿qué cosa debería hacer para superar ese tema de miedo, de ansiedad?
Mm, El instituto no sabría decirle qué cosas debe hacer, pero debería hacer qué cosas no debe hacer. ¿Qué cosa no debe hacer? En el instituto, disculpe, primero de todo, no debería escapar del aula cuando es el examen. Debería escapar del No salón. debería escapar. Ok. Debería afrontarlo directamente, aunque te dé vergüenza delante de gente que tú dices, porque digamos, una cosa es desaprobar cuando eres un niño, que no te da igual, ¿no? Cuando ya estás delante de gente que teóricamente teóricamente, porque digo que legalmente alrededor del mundo 18 en la edad del adulto, eso. Vas ahí, deberías afrontarlo. Digamos, tienes que ser ahí valiente, tal como eres valiente, como se dice, para cosas pequeñas, debes Ujú. ser valiente también para las cosas retos. Aunque sabes que vas a hacer el ridículo, vas a hacer eso, ir adelante. Ok. Porque cuando más veces caes, como me doy cuenta, más rápido te puedes alzar ahí. Ok. Entonces, digamos, muchas veces la timidez te hace que tú, antes que sepas el resultado, o sea, que vayas al examen, escapes. ¿Te ha pasado? Le he hecho varias O veces. sea, Por estabas eso, ahí, preparado. te digo que yo he aprobado todos los escritos. Ya, tú llegabas al Escritos he oral. aprobado. Simplemente los orales son los que... Por eso te digo, tú llegabas al oral. Esperabas en un salón, me imagino, Sí. ¿no? Con varios estudiantes. Te decían, Franz, ¿y tú? No, yo me escapaba antes que me Antes digan. que llegara tu nombre. Bueno, es un tema, si te pones a pensar, o sea, pasa. Yo tenía un amigo. A mí me ha pasado. ¿Te ha pasado? Pero no por no querer hacerlo delante de mis compañeros, sino porque yo no me sentía preparado. Entonces me iba. Pero en este caso es diferente. O sea, una cosa es que sabes que no sabes nada y te vas Claro. porque dices, o sea, estoy perdiendo. No, es Sí, que yo ya otra había... cosa. No, es que ahora este miedo se propagó más porque yo había hecho el primer oral. Y ahí, digamos, me sentí mal, no por fallarlo, sino porque, digamos que hice todas las cosas bien en el segundo. Estaba tan seguro después de aprobar el segundo parcial con 28, porque digamos que logré voltear, digamos, de mi 14 inicial a Ok. 28, me sentí tan seguro que dije, esto debe ser fácil, ¿no? Y digamos que me dio tristeza que las teorías más sencillas del análisis matemático no logré explicarlas. Ujú. Que me derrumbé y prácticamente, ¿qué pasó? Que tenía que dar el apelo. Y ahí me sentí mal porque dije, todo mi esfuerzo se fue O sea, emotivamente estabas ya destruido, ¿no? destruido. Sí, dije, y más me da vergüenza, ¿no? Porque yo siempre he sido de las personas, que esto ya es, otra vez, repito, es un defecto mío, que yo, digamos, nunca, solamente me he aplazado una vez en la vida. Nunca me he aplazado en nada, que ha sido en inglés, en mi Ya. vista, pero en mi vida, justo en mi vista. En mi, aquí en la vista me he aplazado por otro, pero solo, pero Bueno, solo en conclusión, te ganó el miedo. Te ganó el miedo, la inseguridad, miedo, pero también inexperiencia, porque digamos inexperiencia. que a veces, me explicaron varias veces cuando estaba en la universidad en Perú, que era mejor si ustedes aprendían el profesor me recuerdo, me dijo, es mejor si ustedes aprenden a desaprobar cuando son más pequeños o cuando son más jóvenes, porque cuando estás en la edad adulta te hace más daño y si no estás habituado ahí puedes caerte, derrumbarte mentalmente y eso es lo que me pasó a mí, Mm. que no era, digamos, yo, digamos, en mi vida, digamos, si me decían apelo, nunca he hecho. Apelo es el último examen. ¿Qué cosa es el apelo? Es la última oportunidad que te da el profesor para aprobar el curso. ¿Convocación o...? En Perú? Como En Perú, Ajá. No, pero él se está refiriendo a otro tipo de apelo. ese digamos que el apelo que haces en septiembre. Ah, ok, Ese, la última, la apel, el último... Pero, Exacto, eso apelo es. pero da el examen, ¿sabes? Claro, pero, o sea, te da varias oportunidades, ¿no? Él llegó al último apel, o sea, la última En la- El oportunidad. último apelo. Exacto. ese nunca era habituado, ¿no? Porque yo, digamos, en Perú era habituado a probar, digamos, apenas termina el semestre. Claro, pero, o sea, ese es otro tema importante. Tú en Perú estabas haciendo bien.
¿correcto? Sí. Es acá que las cosas no funcionaban. Tema Sí. de idioma Idioma y el método de estudio. y el método. Porque en Perú somos muy numéricos. Acá me di cuenta que hay otro tipo de matemática, otro tipo de física, que son más por letras o símbolos. Que al final sirve más. O sea, que es más teórico. No, teórico. Sí, se puede decir teórico, pero más bien que no te enseñan a memorizar números o fórmulas, te enseñan más a pensar, a razonar, Aquí. a razonar. Por eso el Politécnico es una de las mejores universidades no solo de Italia, sino de Europa. Ok, entonces, digamos, el método italiano, a comparación del método peruano, te ha chocado. Sí, Eh, porque digamos, si tú eres una persona que no estás acostumbrado a pensar y hacer con pensamiento mecánico, Ajá. a trabajar solo con números, digamos, trabajar con datos, como se dice, en vez de trabajar con métodos, Ujú. es normal que Te choque, el claro. choque sea brutal. Y más le agregamos la barra del idioma. Claro. Más le agregas el tema que por carácter tú eras más Y aparte, cerrado. las dificultades internas que tenía yo en esa época. Le agregas también el tema que llegaste y vivías en una familia que todavía no era la tuya, te estabas acoplando poco a poco, ¿no Sí, es cierto? O sea, suma, 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 suma. y Es también, jodido en parte, o sea, no, de y manera también la sencilla. disposición del tiempo libre, porque digamos que nunca en mi vida me ha puesto a gestionar sus tiempos. Porque digamos, yo en Perú dedicaba casi todo mi tiempo a la universidad, no he trabajado. No trabajabas en Perú. Acá me comencé, aparte de la familia, me acostumbré a acostumbrarme a trabajar y estudiar. Un poquito. Mejor que, o sea, te decían acá, te doy la oportunidad de, o sea, me imagino tus padres, ¿no? Sí, Te doy la oportunidad de estudiar, pero también trabajas. sí, ayudaba a mi papá en las mañanas cuando no tenía clases. Claro. Ujú. O sea, claro, es otro mundo, ¿no? Y a varios les pasa eso, imagino, Iron. Llegan acá, desde acá trabajas también. Sí. Ayudas, aportas, Mm, aportas a la casa. Y entonces estuviste estudiando ¿cuántos años en el Politécnico? 3 años. 3 años. Diste tus exámenes y de ahí No. ¿qué pasó? Eh, bueno, como comenté al inicio, la barrera, el TOL. Dije el examen de ingresos es es que a veces no me recuerdo los nombres exactos, pero el TOL era el examen de inglés. Tenías que aprobarlo. Porque te permitía acceder, aunque si no pasas el primer año, para hacer los exámenes del segundo año. Ya. Y ya, pues, O sea, tú estabas 3 años y todavía te faltaban algunos cursos del primero. sí, no podía hacer los exámenes del segundo año. Ya. Y recién me enteré ahí porque cuando quise inscribirme. Ok. Y tú, digamos, por 3 años estuviste intentando acabar el primer año. Sí. Ya. Pasan 3 años, no avanzabas. Y ya Quizás tus compañeros ya estaban culminando por No, acabar no en todos, tesis. ¿ah? No. Digamos, y eso fue peor aún. Porque me vino esa área de conformismo, o digamos, el otro está peor igual que yo. ¿Cómo se Ah. diría ese O sea, en tu pensamiento? situación habían varios compañeros. Sí, pero digamos, ese pensamiento es todavía más tan niño para ti con el tiempo. Porque, digamos, si tú te comparas con otros, claro, compararse a nadie le gusta, pero te ayuda a crecer. Ujú. Y, digamos, te dice, el otro está dando bien su examen, está yendo mal, pero después me sentía, ya lo vi, cuando me acostumbré a no pasar ahí, no me he dado cuenta en ese momento, pero debí darme cuenta que es un problema serio. Mm. Porque tú tienes que pensar, no tienes que acostumbrarte, sino tienes que pensar en qué estoy fallando, qué cosa tengo que hacer diverso. En cambio, Claro, porque no avanzabas. no avanzaba O sea, y estabas tenía ahí. el mismo método de estudio solitario, sin pedir ayuda a nadie. Ok. ¿Y qué le decías a tu papá, me imagino, ¿no? Porque te Mentía, preguntaba. mentía, mentía. O sea, que él decía, sí, estoy avanzando. Sí. Ok. Yo lo he hecho. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, ¿Tú también? pero es gracioso decirlo, ¿no? Pero lo más triste es que cuando te mientes a ti mismo diciendo que todo va a ir bien. Ok. Yo lo hago bien. Esa es la mentira más triste que ves. Claro, pero Claro, en en tu este caso. caso eran ya un poco de añitos. Porque, a ver, yo pienso que el consejo mío para los jóvenes, prefiero perder un año, retrasarme un año, quizás dos, pero
siempre y cuando estoy trabajando, ¿no? Estoy haciendo también otra cosa. Pero en el caso tuyo, o sea, estabas en el mismo examen y no seguías, ¿no? Sí, otros Entonces cursos te también. diste cuenta que hay un problema. Sí. A tu papá, a tus familiares le mentías, te mentías a ti mismo y llegó un punto cuando decidiste, o sea, no, ya basta, yo ya no quiero estudiar, ahorita no estoy para esto, Fue una reunión familiar. ok. ¿Qué tú hiciste? No, a ver. Nació, Nació porque gracias a mi papá o a mi hermana, ok, que mi hermana también es otra persona que me ayudó bastante. ajá, Intentó ayudarme, pero al final, a veces me siento mal porque no le pude demostrar, ¿no? Mis capacidades, ¿no? Porque mi claro, hermana siempre ha tenido mucha fe en mí, ¿no? ok. Y ya, pues. Y digamos ahí ya dije que ya no voy a estudiar y ya basta. Pues. Intenté hacer otras cosas, trabajar, hacer ahí y... O sea, tú le dijiste, basta, hasta ahí nomás, porque Sí, también es un gasto de tiempo y de dinero. sí. Es verdad, dinero tanto que se desperdicia a veces me da por pensar. Pero, bueno, al final fuiste sincero, o sea, dijiste basta y te dedicaste a trabajar. O ya estabas Sí, trabajando. trabajaba, pero Cachueleabas, cacholeaba, no era trabajos así. Ya comencé en el 2016 recién a trabajar, seriamente. seriamente, ahí. ¿Y a qué te dedicaste a trabajar? De corriere. ¿Qué es en español? O sea, prácticamente se podría decir, porque también existe Chofer no, chofer suena chofer, más de no, combi. chofer. No era de combi, es chofer de paquetes. Entrega de paquetes. Entrega de paquetes, Sí, tipo como DHL, el chofer de sí, DHL, ¿no correcto? sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿trabajaste, buscaste, fue por un gancho? No, porque como decía, el trabajo que hacía mi papá. Ya, Y digamos que yo lo ayudaba, ¿no? Ya con el tiempo ya sabía más o menos 5 años ayudando, ya te sabes más o menos cómo funciona, ¿no? Y después ya me metí a trabajar ahí. ya. O sea, tenías tu furgoncito, tu furgoneta, Sí, que acá... conseguimos una furgón porque la idea era hacer se puede decir cooperativa, ¿no? Una empresa. Una empresa, sí, una empresa y ahí me son inscrito y digamos que como mi papá tenía un documento que me permitía que, digamos así, poder trabajar chofer, como chofer de Ok, y de todas maneras, ¿te fue bien en este rubro del trabajo? Sí, porque, digamos, en serio, no se necesita tanto para aprender a vender paquetes en la vida, pero aprendí a organizarme bien ahí, digamos, ¿no? Ya entendía el ambiente, entendía cómo debía trabajar. No, digamos que no me la tiraba tanto, ¿no? Ya era menos tímido, claro, menos tímido que antes, ¿no? Y digamos, pedía ayuda si no entendía algo, le decía, enséñame esto, ayúdame en esto, a hacer la zona. Ok, Sí. pero nosotros tuvimos acá otro entrevistado, creo que fue el primero, fue uno de mis mejores amigos, Edson, que él nos dijo, fue muy sincero, dijo, bueno, no he trabajado, no he hecho la universidad aquí, él decidió, acabó su secundaria y todo, y decidió trabajar. Pero sin embargo, esta sinceridad le ayudó a no perder tiempo y de todas maneras a lograr construir sus cosas en su vida. O sea, ¿qué me refiero? Ujú. Tiene un trabajo estable, una casita, su carrito, su familia. O sea, yo pienso que si una persona en ese momento no está para estudiar, mejor ser sinceros y dedicarse a trabajar, que no es nada de malo, ¿ah? O sea, yo no lo veo como si fuera una falla, un remordimiento, si te das cuenta que no No, es era... que la gente piensa que cuando te vas a la otra parte y dedicas a trabajar, todo el mundo piensa en los trabajos más humildes, ¿no? Ajá. Y la gente lo ve feo, ¿no? No sé por qué ese pensamiento, yo también me di cuenta, pero cuando ya pero ya ese pensamiento ya venía desde Perú.
Claro, lo clásico es se va a Italia para cuidar a un viejito, se va a Italia para lavar carros, lavar platos, ¿sí o no, Irving? Pero sin embargo, ahora muchos extranjeros desarrollan también trabajos diferentes. El tema de, por ejemplo, conducir una furgoneta, que no es fácil porque al final es un trabajo profesional, tienes que tener cuidado, es mucha responsabilidad porque llevas mercadería de valor, estás a contacto con varios clientes. Se eh, gana bien. y otro tema, que es básico, se gana bien, Sí, es algo que muchos no valutan, ¿no? no evalúan. No evalúan eso. Para tener una idea de cuánto gana un chofer en Italia, uno que maneja una carboneta, no queremos saber cuánto ganas tú, pero una idea. Llega a los 2000, supera los 2000 mensuales. Ahora, dependiendo de los años, pero si yo te digo la verdad, cuando yo llegué acá, Ahora, en el trabajo. ahora, tranquilamente puedes superar los 2000. Si eres 2000. uno bravo, y así puedes llegar hasta 3000 si haces los extra. O sea, un chofer, bueno, la experiencia de Pero Francito, que describa qué cosa quiere decir bravo. si eres Ah, bravo. ¿Qué sí, cosa es sí. bravo? Como el toro. Ahora, como se diría en Perú, ¿no? Si eres vivo, si eres una persona que tiene 1000 oficios. O sea, Sí. que entregas todo. O sea, Entregas todo. No dejas mercadería No dejas atrasada. mercadería, te dices, yo me hago los extras, digamos lo que los otros no quieren hacer. Yo me lo hago y puedes llegar tranquilamente a 3000. ¿Pero paga por entrega? ¿Cómo funciona? Nada, digamos, sí, hubo un tiempo que había la paga por conseña. Pero digamos al día de hoy, David, un poco porque conozco el rubro, es un fijo mensual. Es un sueldo fijo mensual Sí. de 2000, un promedio de 2000. Después, si haces extra, o sea, adicionales a tu trabajo, por ejemplo, tú acabas a las 5, dicen, hazme un extra, te dan quizás 30 más, 40 más. O trabajar fines de semana también, ¿no? Domingo. O trabajas sábados, trabajan domingo, también te pagan más. Sí. Y puedes bordear los 2009, 3000, segunda. Creo que así varios que están estudiando en la universidad pueden decir, mejor me voy de chofer. Porque la universidad te ayuda a tener un título, pero cuando sales, Irving, ¿cuánto te pagan? ¿Qué cosa? ¿A mí ahora? Cuando acabas la universidad, No, te piden experiencia. te piden experiencia, Claro. no te pagan. O sea, trabajas pero no te pagan. O te dan un reembolso, o sea, Sí. para cubrir tus gastos. Claro, empiezas con poco, ¿no? Bueno, porque ese es otro tema. A veces varios vienen con la idea de estudiar, se dan cuenta que, Puede ser bueno también en la universidad, pero a la hora de trabajar, por ahí alguien que saca 20, 21, gana más que tú y tiene más oportunidades que tal vez tienes tú en la universidad. bueno, ese era mi caso. Yo sacaba No, la cuenta de 20. depende de la carrera bastante, pues, ¿no? Depende de la carrera. Depende de la carrera. Bueno, este es un tema importante, quizás lo podemos profundizar en otro tema, una temática, el tema de estudiar, trabajar, cuánto se gana, qué carreras. Esto, gracias Francito, para quizás otro episodio. Entonces fue así, llegaste, decidiste trabajar. ¿Y cuándo decidiste volver a Perú? ¿Has vuelto a Perú a encontrarte con tu mamá? Sí, después de prácticamente 11 años. Después de 11 años decidiste volver a Perú. Sí, ¿Después de la pandemia o antes? después de la pandemia. Ya, ¿y cómo fue volver a Perú? Volver al barrio. Fue una experiencia, digamos, que no pensé en sentir tanta nostalgia, digamos. No, tenía más miedo de ir a Perú, no porque pasaba la situación de Perú, sino miedo, digamos, de cómo debo cambiar, cómo debo pensar de nuevo, pero al final me sentí bien, me sentí tranquilo. Pero te hacía falta, o sea, porque a varios les hace falta. Otros dicen, no, yo de acá no me muevo, estoy bien. Te hace falta si tú ya tenías digamos, un lazo fuerte. Pero Ya. yo digamos que yo digamos, no tenía ya un barrio, porque el último barrio que visité antes de irme recién había comenzado un año a vivir. O sea, tú, digamos, aparte de tu mamá, con Perú no tenías ningún lazo. Tenía mis familiares, tengo mis tíos, mis tías, pero el único lazo que, digamos, me mantiene todavía, digamos, de sentirme peruano es mi mamá. Ok, por el resto no, o sea, no eres patriótico.
Yo a los peruanos sí, Perú no, qué diverso. Sembra un pensamiento un poco tonto, pero digamos que yo con los peruanos me siento identificado, pero como Perú no. No, o sea, la sociedad... No, No. porque soy limeño, digo limeño, yo siempre he dicho a todo el mundo, extranjero, visita cualquier parte de Perú. Lima déjalo al último, así que utilízalo como punto de solamente de ir a otra parte. Punto logístico, nada Sí, más. basta. Lima no representa Perú. Y entonces, ¿qué cosa te gusta de... Si tienes que poner... comparar Perú con Italia, la cosa que más te ha impresionado de Italia, que te hace sentir bien, que dirías, esto me gustaría que existiera en Perú. Más bien, no es tanto la cosa, es la cosa que he descubierto, ¿no? Y acá me lo hizo notar una persona, el campanilismo. ¿Qué cosa El es? campanilismo, no sabía dar una traducción exacta, pero digamos, es amor por tu tierra. Ujú. Aunque sea en la ciudad pequeña, ¿no? Lo noté en el fútbol, porque digamos que en Perú no lo había notado nunca. Tal vez porque nací en Lima y no me notaba eso, ¿no? Pero acá ese campanilismo, ese amor por el producto interno, por propia comida, por la propia empresa, por la propia historia, ese amor. Ujú. Y eso que se comparte generación a generación. Me quedé como una nueva forma de pensar. O sea, Porque digamos que yo vengo de una ciudad, Lima, y esto no lo puede negar nadie, donde la gente tiene un pensamiento tropo americano, como se dice, ¿no? De copiar modas externas. ajá. En cambio, acá vi que había todavía ese amor por lo interno, por el propio. Y a mí me sorprendió, nunca había visto, O ¿no? sea, al final te sentiste más peruano estando en el extranjero, Es la cosa que es graciosa. ¿no es cierto? Es gracioso, pero sí, se puede decir así. Bueno, pienso que nos pasa, Bueno, pasa, sí, sí. nos pasa, ¿no? Sentimos, queremos más a nuestro país estando lejos. No, Y una cosa que te gusta seguramente de Perú es pienso sea la de Perú, de Italia, de los ujú. dos, es la comida, ¿no es cierto? Eh, no hay peruano que no le guste su comida, eso sí. Ya, hablando de la comida, vamos a hacer una parte un poco más divertida. Se llama preguntas, Mm, o sea, ping pong, pregunta y respuesta inmediata. ya, A ver, tú que ya tienes tantos años en Italia, es la hora del ping pong. Pasta, aglio, olio y peperoncino o ají de gallina. ají de gallina, Lasaña o tallarín salteado. lasaña. Pizza o pollo a la brasa. Ah, difícil, pero me quedo con el pollo a la brasa. Ahora, esta es una pregunta importante, ¿ah? ¿La grappa italiana o pisco? Pisco. ¿Cerveza Moretti o Cristal? Rápido, rápido. Moretti. Desayuno, brioche cappuccino o su quinoa con pan con palta. Quina con pan con pata. También, su quinoa con pan con palta. Dulces, tiramisú o suspiro a la limeña. Tiramisú. No, yo me voy para mi suspiro a la limeña. Fútbol, partido de fútbol. Estadio San Siro, Italia contra Perú. Voy Perú. Después dice que no es peruana. No, te digo, voy como nación, no, pero como los peruanos, la selección tache de peruanos. Su momento de aperitivo, su tiempo, café expreso o café americano. Espresso. Expreso, café expreso. Turismo, te vas de viaje, ¿prefieres? Este es difícil, Irving, ¿ah? Machu Picchu o Coliseo Romano. Machu Picchu. Mi spiace. No sé, yo creo que Coliseo Romano. A No, mí... no fue difícil. No. Ah, no, Machu Picchu. Ya, ¿y esto? Esto sí. Ya con la metro el coliseo. Machu Picchu, tienes que caminar un día.
Música. Yo sé que a ti te gusta la música clásica. Pavarotti o Juan Diego Flores. Juan Diego Flores. No. Ay, ya. Bueno, cerramos la sesión ping pong. Después de esta última pregunta, mejor la cerramos. Bueno, Francito. Había una pregunta muy importante que tú en esa época que trabajaste de cachuleando, como se dice, ¿no? Ujú. Tuviste una experiencia en un sitio muy importante donde hay una fuerte concentración de peruanos, sobre Sí. todo en ese entonces. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Ah, ok. Sí, yo, digamos, mientras estaba estudiando, trabajaba los fines de semana como limpieza en un parque, digamos, donde se encontraban los peruanos, ¿no? Un parque cerrado, ¿no? Sí, un parque, digamos, ¿cómo se dice? Con su canchita de fútbol para jugar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Las Rosas. Parque de las Rosas. ¿Quién no ha ido al Parque de las Rosas, lo que estamos en Italia, o no ha escuchado? Sí, ¿Cuántas borracheras te habrás metido ahí, Francito? yo no. No, yo comencé a tomar recién en el 2014. En fin. Ya. Y cuéntanos, o sea, ¿cómo es este parque? ¿Cómo funciona? Digamos que de lunes a viernes era tranquilísimo. Los sábados y domingos era lo que se armaba. Se armaban fiestas de todo tipo. De todo tipo. Vendían comida, hacían actividades, de todo. Pro fondo, pro bolsillo, pro todo. Pro cerveza también. O sea, vendía cerveza para la cerveza también. Eso digo todo. Pero el episodio más anecdótico que te ha pasado, más Allora, dramático, y después el más alegre. el que más el dramático debe ser uno que me haya quedado impreso en la Claro, testa. algo fuerte, ¿no? Allora, cuando trabajé de seguridad. Ah, trabajabas también de guachimán. No, a ver, fue cuando hicieron una especie de matrimonio, no una fiesta tipo, no matrimonio, sino una celebración en Navidad, no en Navidad, el 31 de enero, ¿Ya? del 31 de diciembre, disculpa, estoy equivocando, fue Año Nuevo. Trabajé ahí y digamos que primera vez como seguridad, ¿no? ¿Y? Y ya pues estaba controlando todo y digamos que no estaba habituado a ver peleas de pareja. ¿Ya? Y digamos que yo me fui a la carpa del fondo a controlar, de la nada estaban peleando una pareja y vi al chico que le había empujado a la chica Ya. y se había caído la chica. Yo me fui a defenderla y al toque los separé. Y digamos que, pero me quedó impreso porque digamos que La agresión a una mujer. la relación hombre-mujer no me parecía justo. Nunca me pareció justo y mucho menos cuando estás ahí En una en celebración. una celebración. Bueno, me imagino que estén tomados, ¿no? Sí, pero me dio un poco de vergüenza, digamos. Ambos. Ambos. No, pero me dio más vergüenza por el chico porque ya parecía que la chica solo le estaba recriminando y el otro de la nada Empujó. me empujó. Y el episodio más alegre, entre comillas, ¿no? Ah, cuando limpiaba. Me recuerdo el Manchester, dos fueron. ¿Ya? Uno cuando limpié, lo dejé ahí, digamos. Estaba limpiando ya habían apagado las luces, todo. Y estaba barriendo y no pude barrer dos sillas. Porque había dos personas que estaban tan tomadas que se estaban abrazando. Y digamos que era bueno, porque si no se abrazaban, se caían. Ah, o sea, estaban en las sillas, Estaba abrazados. abrazadas, hombre y mujer. Solo dejé basura lo que estaba debajo de la silla. No podía pasar la escoba. Ese fue el primero. ¿Y el Sí, segundo? tuviste que despertarlos porque yo tenía que cerrar ya el parque. Ah, tú tenías la llave para cerrar. No, claro, tenía que cerrar ahí y irme allá. Y era la 1 de la mañana, ya tenía sueño ya. Y después, el otro, cuando fui a recoger la basura, encontré un hombre que estaba agarrado con las rejas, ¿no? Porque Ya. sabes que el campo de fútbol está cubierto de una reja de metal, ¿no? ¿Ya? Estaba así. Durmiendo. No, sí, queriendo no, dormir, tratando de no caerse, ¿no? Cuando has tomado, ¿no? Ajá.
Voy, regreso y cuando regreso de nuevo lo encuentro con la misma posición así, pero tirado en el suelo. Y yo digo, ¿qué? Es la borrachera, ¿no? En ese parque ha pasado de todo. No, pero yo tenía el triangulito, le puse ahí. Ah, para que no lo fastidien. Sí, por si acaso, ¿no? Porque ya, y después ya cuando regresé ya no estaba ya. Sin billetera, sin billetera. Cuelo me imagino la terminó. No, igual termina sin billetera, créeme. Se gastaban lo que era del mes del pasaje para tomar. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino del tema que se gasten toda su plata en la cerveza? Sí, o sea, la gente que se mata trabajando y el fin de semana llega y te lo gastas todo. ¿Vale la pena? Los dos, ¿ah? ¿Qué opino? Bueno, no, es que va a valer la pena, o sea, pero hay gente que es una costumbre nuestra, ¿no? Te quedas hasta el último, hasta el último, hasta el último centavo. Pues, como tú dices, una costumbre nuestra, pero digamos más bien una mancanza una falta de coherencia, ¿no? O sea, la celebración sí, cuando es un evento importante, ahorras para un evento importante y claro, el problema es cuando ya te vas al exceso, a la borrachera completa, que pierdes todos los papeles, ¿no? Sí, pero yo te digo, ahorrar, digamos, sí, para una celebración, pero no ahorrar, no gastarte todo para la celebración del sábado. Como se dice, la que haces todos los sábados, te gastas dinero que te sirve más adelante, ya es propia irresponsabilidad. Pero en defensa de los que hacen ese tipo de vida es porque tal vez salen, ¿no? De la burbuja en la que están, porque están cerrados, trabajando todo el día, y es una manera como de despejar. Obviamente cada quien encuentra su manera. Su manera. Pero, pasa. Me parece... O sea, no, ¿cuántas no veces? justificable, pero... Comprensible. Ajá. Sí, se mandan Se trabajando. puede entender. Pero pasa cuando sobre todo están solos, más. Ajá. Sí. Tanto en los varones como las mujeres, ¿no? Estaba la clásica, las mujeres que trabajan fijas, Eso. cama adentro, salen los sábados con ganas de full parranda. Y los varones también trabajan de lunes a viernes full, sábado, domingo full parranda, full discoteca, full baile. Ahora, te digo de verdad, lo que yo he visto, una de las cosas que nunca me ha gustado es cuando marido y mujer van y tienen a su hijito pequeño de 2 años y los dos se ponen a tomar y tienen que regresar manejando. Bueno, Es eso algo ya- que... Eso, digamos, te puedo aceptar, digamos, fuese uno que está tomando, el otro puede manejar así, ¿no? Que he visto, ahora hacen, pero en esa época que todos los dos tomaban no me gusta. Si me preocupaba más por el niño, yo que todo esto pequeño, a veces Lloraba. o se lloraba, quedaba le daba, dormido. yo iba al bar y trabajaba en el bar también, le daba guito al menos de escondida, porque un niño de 2 años, 4 años ahí, va a estar ahí, no. Pero esto es algo lamentablemente común en nuestro país, Irving. Es común, ¿ah? Que se metan la borrachera papá y mamá Cuando y, estás en tu casa ya, bueno. Sí, en tu casa es una cosa diversa. y sobre todo tienes que manejar. Y antes las leyes eran acá menos rígidas. Antes eran menos rígidas. Ahora al menos se ha puesto más fuerte. Menos mal, ¿ah? El consejo entonces para la gente. ¿El consejo cuál es? A esos borrachos. Tente... Si siempre- quieres tomar. Si quieres, toma, pero date cuenta que si es tu vida, hazlo. Si tienes la vida de otra persona, tu responsabilidad, puedes conseguir. Hay tantos métodos. Ya no estamos en los años 2000 donde no había forma. Hay aplicaciones de taxi, hay de todo. Puedes tranquilamente conseguir siempre una solución. Mi consejo es, ten un plan B. ¿Estás escuchando, Irving? Tú que cada fin de semana llamas al taxi. Bueno, amigos de The Marguts, acabamos con Franz. Gracias, Francito. Gracias a ti, Este 10º Eric. episodio de The Marguts. Esperemos que las anécdotas, las historias de Francito del mundo universitario, cómo ha vivido en parte con la familia que tiene acá en Italia, el tema de haber decidido al final trabajar
puedan servir, ¿no? A los muchachos más que nada que piensan venir a Italia, los que están acá, el tema de cómo superar sus barreras de miedo, de timidez. Y nada más que agradecerles por acompañarnos y nos vemos para otras nuevas temporadas a comenzar de septiembre. Muchas gracias, un abrazo, saludos a todos, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.